Llevo 20 años patrullando pasillos vacíos de madrugada, convencido de que mi único trabajo era vigilar las sombras para que nadie se llevara lo que no era suyo. A mis 50 años, creía que las cámaras de seguridad lo veían todo, pero me equivocaba. El verdadero peligro no entró forzando la puerta principal, sino que se sentó a mi lado, noche tras noche, en la pequeña sala de control. Lo que empezó como un roce de manos al pasar un café, se convirtió en un fuego que terminó acorralándonos en los baños de empleados. Pero en un lugar lleno de espejos y lentes, los secretos tienen una vida muy corta. Cuando encontré aquel sobre amarillo con la fotografía de nuestro beso, el mundo se me cayó encima. Nos estaban extorsionando. Pero lo que me destrozó la mente no fue el chantaje en sí, fue descubrir que el espía no quería nuestro dinero. Quería algo mucho más oscuro. Quería entrar en nuestro juego. Hola a todos, familia. Bienvenidos una noche más a nuestro rincón de relatos. Hoy os traigo una historia donde la rutina nocturna se transforma en un laberinto de pasiones ocultas, cámaras de vigilancia y un triángulo amoroso que desafía todas las reglas. Una historia de hombres maduros descubriendo que el corazón no entiende de edades ni de uniformes. Antes de encender las linternas y empezar la ronda, decidme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país me estáis escuchando hoy? ¿Alguna vez habéis tenido un romance en el trabajo que teníais que ocultar a toda costa? Os leo siempre. Acomodaos, bajad las luces y acompañadme a la sala de control. El hipermercado San Román era un monstruo de hormigón y acero en las afueras de la ciudad. Durante el día, sus pasillos eran un hervidero de carros, voces por megafonía y luces brillantes. Pero a las 3 de la madrugada, cuando las persianas metálicas caían, el lugar se transformaba en un mausoleo. El único sonido era el zumbido grave y constante de los cientos de motores de las cámaras frigoríficas, un latido mecánico que se te metía en los huesos. Ese era mi reino. Me llamo Arturo, tengo 51 años y soy el vigilante de seguridad del turno de noche. Físicamente, soy el resultado de una vida de trabajos duros y pocas horas de sueño. Pelo corto y canoso, espaldas anchas que rellenan el uniforme azul marino de la empresa, y un rostro marcado por arrugas de expresión que delatan a un hombre que ha pasado demasiado tiempo frunciendo el ceño frente a pantallas parpadeantes. Llevaba 10 años divorciado, viviendo en un apartamento silencioso y convencido de que, a mi edad, el tren de las grandes emociones ya había pasado de largo. Mi rutina era inquebrantable. Fichaba a las 10 de la noche, revisaba los cierres perimetrales, caminaba por los inmensos pasillos débilmente iluminados por las luces de emergencia, y finalmente, me encerraba en la sala de control. Era un habitáculo de apenas 3 por 3 metros, forrado de monitores que mostraban en blanco y negro cada rincón del hipermercado. Y allí, noche tras noche, mes tras mes, compartía ese espacio asfixiante con Samuel. Samuel era el jefe de zona de la cadena de supermercados. Tenía 54 años y una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Llevaba el pelo gris peinado hacia atrás, vestía camisas oscuras que se ajustaban perfectamente a su torso aún firme, y desprendía un olor a colonia cara y a sándalo que se quedaba flotando en el aire viciado de la sala de cámaras mucho después de que él se marchara. Oficialmente, Samuel se quedaba de madrugada porque estaban implementando un nuevo sistema de inventario nocturno y él debía supervisarlo personalmente. Extraoficialmente, creo que él huía de su propia casa vacía, igual que yo de la mía. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Un buenas noches, Arturo, un par de comentarios sobre los albaranes y horas de silencio mientras él revisaba sus informes en el pequeño escritorio junto a mi panel de monitores. Pero el silencio de la madrugada, en un espacio cerrado y aislado del resto del mundo, tiene un poder corrosivo sobre las barreras humanas. Todo empezó de forma casi imperceptible, con detalles que mi mente de hombre racional intentó justificar. Fue a finales de octubre. El frío empezaba a colarse por los conductos de ventilación. Hacia las 3 de la mañana, el cansancio nos golpeaba a ambos.
Samuel tenía la costumbre de traer un termo de café negro desde su despacho. «Toma, Arturo. Te veo cabecear», dijo una noche, tendiéndome un vaso de cartón humeante. Al extender yo mi mano para cogerlo, sus nudillos rozaron los míos. Fue un contacto de apenas un segundo. La piel de Samuel estaba cálida, sorprendentemente suave en contraste con mis manos ásperas y llenas de callosidades. En lugar de retirar la mano inmediatamente al soltar el vaso, sus dedos se deslizaron milimétricamente por el dorso de la mía. Levanté la vista bruscamente, sorprendido. Samuel me miraba fijamente por encima del borde de sus gafas de lectura. No apartó los ojos, ni pidió disculpas. Simplemente esbozó una media sonrisa, casi imperceptible, y volvió a sus informes. El corazón me dio un latigazo. «Ha sido sin querer», me repetí 1000 veces esa noche mientras caminaba por la sección de congelados. «Estás cansado y ves cosas donde no las hay». Pero no era mi imaginación. A partir de esa noche, los roces accidentales se multiplicaron, creando un campo minado de tensión en aquella minúscula sala de 3 por 3 metros. Cuando me inclinaba sobre el teclado para cambiar el ángulo de una cámara exterior, él se acercaba por detrás para mirar la pantalla. Sentía el calor de su pecho a centímetros de mi espalda. Sentía su respiración pausada chocando contra mi nuca, erizándome el vello de los brazos bajo el uniforme de seguridad. Una madrugada de noviembre, la calefacción central falló. El frío en la sala de monitores era cortante. Samuel arrastró su silla de ruedas hasta colocarla justo al lado de la mía frente a la consola principal. Estábamos tan cerca que el más mínimo movimiento nos hacía chocar. Mientras yo revisaba el registro de accesos en el ordenador, Samuel cruzó la pierna. Al hacerlo, su rodilla chocó firmemente contra la mía por debajo del estrecho escritorio. El instinto natural de dos compañeros de trabajo habría sido apartarse al instante. Pero Samuel no movió su pierna. Al contrario, aplicó una levísima presión contra la mía. El roce del fino pantalón de traje de Samuel contra la tela gruesa de mi uniforme policial encendió un fuego en la boca de mi estómago. Me quedé paralizado, con las manos suspendidas sobre el teclado. El zumbido de los monitores de tubo parecía haber aumentado su volumen. Giré la cabeza lentamente hacia él. Samuel tenía la vista fija en la pantalla, pero su mandíbula estaba tensa. Bajó una de sus manos del escritorio, y con una lentitud que me torturó, posó su palma sobre mi muslo, justo por encima de la rodilla que aún mantenía pegada a la suya. «Hace mucho frío esta noche, ¿verdad, Arturo?», susurró Samuel. Su voz era un barítono profundo, ronco, cargado de una intención que destrozaba cualquier malentendido. «Sí», logré balbucear, sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto denso como el plomo. «Mucho frío». Esa noche no pasó de ahí. Cuando el primer empleado de reposición llegó a las 5 de la mañana, Samuel retiró la mano, se arregló el cuello de la camisa y volvió a ser el jefe distante de siempre. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla del deseo, plantada en el terreno fértil de la soledad de dos hombres de 50 años, había empezado a echar raíces. A partir de entonces, los roces dejaron de ser sin querer. Eran queriendo, desesperados, hambrientos. Una mano apoyada en mi cintura al cruzarnos en el pasillo estrecho del almacén. Un roce de pulgares al devolverme el walkie-talkie. Miradas cargadas de electricidad que nos lanzábamos a través de los espejos cóncavos del supermercado cuando alguien más estaba presente. Me estaba volviendo loco. Me pasaba los días durmiendo a medias, esperando que cayera el sol solo para ponerme el uniforme y volver a encerrarme en esa sala con él. La tensión llegó a su límite de rotura la noche de Nochebuena. El supermercado había cerrado antes de lo habitual. No había empleados de reposición nocturna por ser festivo. Estábamos completa y absolutamente solos en un recinto de 10.000 metros cuadrados. A las 2 de la madrugada, Samuel se levantó de la sala de control. «Voy a los vestuarios de personal a buscar un documento que me dejé en la taquilla esta tarde», dijo, deteniéndose en el umbral de la puerta.
Acompáñame, Arturo. Hay una luz fundida en el pasillo 3 y no veo bien. Sabía que era una excusa. El pasillo 3 estaba perfectamente iluminado. Me levanté, sintiendo que las piernas me pesaban una tonelada. Agarré mi linterna pesada y le seguí. Los vestuarios de empleados estaban en el sótano. Era un espacio alargado, revestido de azulejos blancos, filas de taquillas grises y un olor penetrante a limpiador de pino y humedad. La luz fluorescente allí abajo parpadeaba con un ligero tono amarillento. Era un entorno aséptico, frío, carente de cualquier romanticismo. Y, sin embargo, en cuanto la pesada puerta cortafuegos se cerró a nuestras espaldas, ese vestuario se convirtió en el escenario más íntimo del mundo. No había ningún documento. Samuel se detuvo a mitad del pasillo de las taquillas y se giró para encararme. En la penumbra del sótano, desprovisto de su autoridad de jefe, Samuel parecía vulnerable. Dio un paso hacia mí, acortando la distancia de seguridad. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Yo retrocedí un paso por inercia, hasta que mi espalda chocó contra el metal frío de las taquillas. Estaba acorralado. No podemos seguir así, Samuel, dije, con la voz rota. El eco de mis palabras rebotó en los azulejos. Eres mi jefe. Tengo 50 años. Me juego mi trabajo, mi pensión. No sé ni siquiera qué estamos haciendo. Samuel levantó las dos manos y las apoyó en las taquillas, a ambos lados de mi cabeza, dejándome atrapado bajo la sombra de sus hombros. Podía oler su sándalo, mezclado con el sudor nervioso que también perleaba mi propia frente. Sé perfectamente lo que estamos haciendo, Arturo, respondió Samuel, acercando su rostro al mío hasta que nuestras narices casi se rozaron. Llevo 2 meses viendo cómo te sudan las manos cuando me acerco. Llevo 2 meses buscando excusas ridículas para quedarme de madrugada solo para verte caminar por los pasillos con ese uniforme. Me estoy volviendo loco. Es una locura. Susurré, cerrando los ojos al sentir su aliento caliente chocando contra mis labios. Bendita locura, gruñó Samuel. Y sin darme un segundo más para pensar, Samuel acortó el milímetro que nos separaba y aplastó su boca contra la mía. Fue un choque brutal, un estallido de todo el deseo reprimido que habíamos embotellado en aquella sala de monitores. No hubo timidez. Los labios de Samuel eran exigentes, hambrientos. Me besó con una pasión cruda, madura, cargada de la urgencia de 2 hombres que saben que el tiempo corre en su contra. Solté la pesada linterna de mi mano, que cayó al suelo con un estrépito metálico sordo, y agarré a Samuel por las solapas de su camisa oscura. Lo tiré contra mí, invirtiendo las posiciones, estampándolo a él contra la fila opuesta de taquillas. Samuel soltó un jadeo profundo que resonó en el vestuario, y enredó sus manos limpias y cuidadas en el pelo corto de mi nuca. Abrí la boca, respondiendo a su beso con la misma ferocidad. Sus manos bajaron por mi espalda, agarrando la tela de mi uniforme policial, acercando mi cuerpo al suyo hasta que no quedó ni un solo milímetro de aire entre nosotros. Sentí la solidez de su torso, el calor que emanaba de su piel, el latido desbocado de su corazón que parecía sincronizado con el mío. Nos besamos con desesperación, chocando contra el metal, arrinconados en la clandestinidad del subsuelo de un centro comercial. Aquel beso en el vestuario fue el comienzo de nuestra condena. Durante las siguientes semanas, el hipermercado se convirtió en nuestro campo de juego privado. La sala de monitores era nuestro punto de encuentro, pero el miedo a que entrara alguien de repente nos empujaba a buscar refugios más seguros. Los vestuarios. La trastienda de la panadería, entre sacos de harina. El archivo de recursos humanos en el segundo piso. Samuel había revisado los planos de las cámaras del hipermercado. Como jefe de zona, sabía exactamente qué rincones estaban fuera de la cobertura de los grandes domos de vigilancia de 360 grados. Los puntos ciegos. Nos movíamos por esos pasillos invisibles con la adrenalina de 2 delincuentes adolescentes, amparados por nuestra edad y nuestros cargos. Yo nunca había sido tan feliz.
Durante el día dormía agotado, pero con una sonrisa dibujada en el rostro. Por primera vez en 10 años de soledad, me sentía deseado, vivo, importante para alguien que me miraba como si yo fuera la pieza más valiosa de aquel inmenso almacén. Pero como todo guardia de seguridad sabe, los puntos ciegos son solo ilusiones. Siempre hay alguien mirando. Siempre. A mediados de febrero, la burbuja estalló de la forma más fría y calculada posible. Fue un martes a las 4 de la madrugada. Samuel había tenido que irse temprano esa noche para preparar una auditoría matutina, así que yo estaba solo. Fui a mi taquilla en el vestuario de empleados para sacar una botella de agua que había guardado. Al abrir la puerta metálica de mi taquilla, algo llamó mi atención. No estaba sobre mi ropa, ni en la balda superior. Estaba pegado con cinta adhesiva en el interior de la puerta de metal, justo a la altura de mis ojos. Era un sobre de papel manila, grueso y sin remitente. Mi nombre, Arturo, estaba escrito en mayúsculas con un rotulador negro, con una caligrafía puntiaguda y agresiva. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Solo los empleados tenían acceso a esa zona, y mi taquilla estaba cerrada con candado. El candado no estaba forzado, lo que significaba que quien hubiera puesto eso ahí, conocía la combinación o tenía una llave maestra. Mis manos, que no habían temblado cuando me enfrenté a asaltantes armados años atrás, ahora temblaban al abrir ese sobre. Saqué el contenido. Eran 2 hojas de papel impresas en alta calidad. Al ver la primera hoja, el estómago se me encogió tanto que tuve ganas de vomitar. Era una captura de pantalla, una fotografía nítida, en blanco y negro, tomada con visión nocturna. La imagen mostraba a 2 hombres abrazados, besándose apasionadamente contra una pared. Uno llevaba una camisa oscura de mangas arremangadas. El otro llevaba el uniforme de seguridad con la placa reflectante brillando en la oscuridad. Éramos Samuel y yo. Y el lugar era el cuarto de contadores eléctricos del sótano, el lugar que Samuel me había jurado que era el rincón más ciego de todo el edificio. Pero la perspectiva de la foto no era la de una cámara de seguridad del techo. El ángulo era bajo, a la altura de una estantería. Era una cámara oculta. Alguien la había puesto ahí intencionadamente. Me fallaron las rodillas. Me dejé caer sobre el banco de madera del vestuario, hiperventilando. Estábamos acabados. El chantaje corporativo. El despido fulminante. El escándalo que destruiría la intachable carrera de Samuel y que a mí me dejaría en la calle a los 50 años, sin posibilidad de encontrar otro empleo. El miedo al que dirán, a la vergüenza pública. Con los dedos rígidos por el terror, le di la vuelta a la segunda hoja. Esperaba encontrar una exigencia de dinero. Esperaba leer una cifra, un número de cuenta, una amenaza de enviarlo a la dirección general si no pagábamos en 24 horas. Pero lo que leí me heló la sangre mucho más que cualquier chantaje económico. El texto, impreso a ordenador en letras mayúsculas, decía lo siguiente. Hacéis una pareja preciosa, Arturo. Llevo semanas viendo cómo él te toca. Pero no es justo. Yo llevo mucho más tiempo mirándote. Soy yo quien conoce cada una de tus rutinas. No quiero dinero. No voy a mandar esto a la empresa. Siempre y cuando me dejéis entrar en vuestro pequeño club privado. Sé que tú también estás aburrido. El viernes, a las 3 de la madrugada. Almacén de carga número 3. Los quiero a los 2 allí. Si alguno falta, la foto llegará a Recursos Humanos el lunes por la mañana. No decepciones a tu nuevo admirador. Me quedé mirando el papel, incapaz de respirar. El pánico se transformó en algo mucho más retorcido. No era una simple venganza. Alguien dentro de ese gigantesco supermercado, un fantasma que caminaba entre los pasillos con nosotros, se había obsesionado conmigo. Y había utilizado nuestro secreto para forzar la puerta de nuestra intimidad, exigiendo un triángulo que amenazaba con destrozarnos la vida y la cordura.
Las 72 horas que transcurrieron entre la madrugada del martes y la noche del viernes fueron el infierno más frío que he experimentado en mi vida. El hipermercado, que hasta entonces había sido mi santuario y mi refugio, se transformó de golpe en un inmenso panóptico donde cada lente de cristal negro en el techo parecía apuntarme directamente al pecho. Cuando le enseñé el sobre a Samuel la noche del miércoles, vi cómo el hombre poderoso y seguro de sí mismo se desmoronaba frente a mis ojos en la sala de monitores. El color abandonó su rostro curtido. Sus manos, las mismas que me habían acariciado con tanta devoción en la oscuridad, temblaban sin control mientras sostenían la fotografía impresa. «Estamos muertos, Arturo», susurró Samuel, dejándose caer en la silla de ruedas, pasándose las manos por el pelo gris, deshaciendo su peinado impecable. «Si esto llega a la junta directiva, mi exmujer, mis hijas, mi carrera de 30 años en esta empresa. Todo se va a la basura. Nos van a arrastrar por el fango. Tenemos que ir a la policía, Samuel», le dije, apoyando mis manos en sus hombros, intentando ser el muro de contención que siempre había sido en mi vida. «Es extorsión. Es un delito grave». Samuel negó con la cabeza frenéticamente, apartándose de mi tacto como si de repente yo quemara. «No. Si interviene la policía, el escándalo será público. Los atestados, los juicios, la prensa local se enterará. No podemos arriesgarnos». «¿Y qué propones?», pregunté, sintiendo que una grieta invisible empezaba a abrirse entre nosotros. ¿Hacerle caso a un psicópata? ¿Dejar que juegue con nosotros en el almacén? Samuel levantó la vista. En sus ojos vi un terror tan primario y absoluto que me rompió el corazón. Y también vi la cobardía que el miedo a perder el estatus puede inyectar en un hombre. «Iremos el viernes», sentenció con la voz quebrada. «Iremos, veremos qué quiere exactamente, le seguiremos la corriente y ganaremos tiempo para averiguar quién es y destruir las copias. Solo es un juego de poder. Arturo. Podemos soportarlo una noche. Por favor, hazlo por mí». Tragué saliva, sintiendo que el sabor a bilis me inundaba la garganta. Asentí lentamente. Por él, estaba dispuesto a bajar a los infiernos. Los días siguientes me convertí en un animal paranoico. Durante mi turno, escrutaba los rostros de los escasos empleados nocturnos que cruzaban los pasillos. ¿Era el mozo de los palés de fruta? ¿El limpiador de las máquinas abrillantadoras? Cualquiera de ellos podía ser el fantasma que nos había estado espiando. Finalmente, llegó la madrugada del viernes. El reloj digital de la sala de control marcaba las 2:50. El silencio en el hipermercado era sepulcral, casi doloroso para los tímpanos. Samuel y yo caminamos uno al lado del otro por el pasillo central, dejando atrás las secciones iluminadas para adentrarnos en las entrañas logísticas del edificio. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra. La tensión entre nosotros era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Lo que antes era complicidad y deseo secreto, ahora era vergüenza compartida y terror. Llegamos al almacén de carga número 3. Era un espacio cavernoso, de techos de chapa altísimos, diseñado para que los camiones de gran tonelaje retrocedieran y descargaran la mercancía. Las inmensas persianas metálicas estaban bajadas. El lugar olía a cartón húmedo, a palés de madera de pino y a gasoil. La única iluminación provenía de un par de focos halógenos amarillentos en lo alto de las paredes, que proyectaban sombras alargadas y monstruosas entre las torres de cajas apiladas. Hacía un frío cortante. Nos detuvimos en el centro del espacio despejado. El eco de nuestras botas rebotó en las paredes de hormigón. A las 3 en punto, escuchamos el sonido metálico de una puerta cortafuegos abriéndose a nuestras espaldas. Nos giramos al unísono. De entre las sombras de una pila de electrodomésticos, emergió una figura. Caminaba con paso lento, seguro, sin ningún atisbo de prisa o nerviosismo. Cuando la luz amarillenta iluminó su rostro, sentí que el aire abandonaba mis pulmones de un golpe. Era Isan. Isan era el técnico de mantenimiento del turno de noche.
Un chico de 28 años, de complexión atlética y fibrosa, que siempre vestía un mono de trabajo gris manchado de grasa y llevaba un cinturón pesado lleno de herramientas. Tenía el pelo oscuro y rapado a los lados, y unos ojos negros y penetrantes que siempre me habían parecido excesivamente callados. Como técnico de mantenimiento, Ethan tenía las llaves maestras de todas las taquillas, acceso a los cuadros eléctricos, a los conductos de ventilación, y lo más importante, a la red de cámaras de seguridad para sus reparaciones. Era el depredador perfecto e invisible. «Buenas noches, señores», dijo Ethan. Su voz resonó en el almacén vacía, tranquila y cargada de una superioridad insultante. «Me alegra ver que la puntualidad sigue siendo una virtud en la dirección de esta empresa». Samuel dio un paso al frente, con los puños apretados. «¿Qué diablos quieres, Ethan? Te hemos seguido el juego. ¿Cuánto dinero quieres para borrar todo lo que tienes?» Ethan soltó una carcajada seca que me heló la sangre. Se acercó a nosotros, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. El olor a lubricante industrial y a sudor joven lo acompañaba. «No habéis entendido nada, ¿verdad, Samuel?», dijo Ethan, pronunciando el nombre del jefe con un desprecio absoluto. «No me interesa vuestro dinero. Lo que me interesa es él». Ethan levantó la mano y me señaló directamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, destilando una obsesión perturbadora que llevaba meses alimentándose en las sombras. «Llevo casi 2 años trabajando en este turno, Arturo», continuó el joven técnico, acortando la distancia hasta quedar a un par de metros de mí. «Llevo 2 años viéndote hacer tus rondas. Viendo cómo te ajustas el cinturón del uniforme, viendo la seriedad de tu cara, la forma ruda en la que caminas. Eres el único hombre de verdad en todo este maldito edificio. Me obsesioné contigo. Planeaba decírtelo. Planeaba acercarme». Ethan giró la cabeza hacia Samuel, mirándole con un odio visceral. «Y entonces apareció este trajeado pomposo. Y empezó a rondarte. Al principio pensé que eran imaginaciones mías. Pero vi cómo le mirabas. Cómo cambiabas tu ruta solo para pasar por delante de su maldita sala. Así que puse un par de cámaras inalámbricas en los sótanos. Quería ver hasta dónde llegaba. Y cuando os vi besaros en el cuarto de contadores, sentí que me hervía la sangre. Tú debías ser mío, Arturo. No de este cobarde. Estás enfermo, Ethan», gruñí, dando un paso adelante, colocando mi cuerpo por inercia para proteger a Samuel. «Eres un delincuente. Si crees que puedes obligarnos a participar en tus fantasías enfermas bajo amenaza». Ethan metió la mano rápidamente en el bolsillo de su mono de trabajo y sacó un pequeño dispositivo negro. Era un detonador remoto conectado por Wi-Fi a su teléfono. «Un botón, Arturo. Si lo pulso, o si intentas hacerte el héroe y me tocas, un correo programado saldrá instantáneamente con la foto y el video en alta definición hacia la bandeja de entrada del director general, del departamento legal, y como regalo, al correo personal de la exmujer de Samuel. ¿Quieres probar?». Miré a Samuel. Estaba temblando, completamente pálido, aterrorizado ante la inminencia de la destrucción de su vida. Samuel me miró con ojos suplicantes, una mirada de animal acorralado que me rogaba silenciosamente que no hiciera nada que pudiera hacer saltar la chispa. Esa mirada me dolió más que la amenaza de Ethan. Ethan sonrió al ver mi parálisis. Guardó el dispositivo en su bolsillo, pero mantuvo la mano dentro, acariciando el botón. Dio un paso definitivo y se plantó frente a mí. Era un poco más bajo que yo, pero su juventud y la adrenalina de la situación le daban un aura dominante e inquietante. «Esta noche vamos a reescribir la historia, Arturo», susurró Ethan. Sin pedir permiso, Ethan levantó su mano libre y la posó en mi cuello. El contacto de su piel, callosa por las herramientas, fue como el roce de un hierro al rojo vivo. Sus dedos largos se cerraron ligeramente sobre mi nuca. Sentí una náusea profunda, pero no me moví. El miedo en los ojos de Samuel me mantenía encadenado al suelo del almacén. Ethan acercó su rostro al mío.
Su respiración, agitada y caliente, chocó contra mi barbilla. Olía a menta y a máquina. Siempre he querido saber a qué sabe la autoridad, murmuró el joven técnico, sus ojos brillando con una lujuria desquiciada bajo la luz halógena. Ethan aplastó sus labios contra los míos. Cerré los ojos con fuerza, apretando la mandíbula al principio, pero la presión de sus dedos en mi nuca y el recordatorio del botón en su bolsillo me obligaron a ceder. Fue un beso invasivo, agresivo, posesivo. Ethan me besaba con la urgencia de quien ha estado muerto de hambre durante años y por fin tiene el plato frente a él. Su lengua buscó la mía, saboreando mi humillación. Yo me mantuve rígido, con los brazos caídos a los lados del cuerpo como pesos de plomo, sintiéndome como un objeto de carne usado para saldar una deuda ajena. Pero a Ethan no le bastaba con besarme. Su retorcida obsesión exigía la humillación completa del hombre que le había robado el puesto. Sin separar su boca de la mía, Ethan extendió su brazo libre hacia atrás y agarró a Samuel por la tela de la camisa. Con un tirón violento, obligó al jefe de zona a dar un traspié hacia adelante, introduciéndolo por la fuerza en nuestra órbita. «Únete a la fiesta, jefe», siseó Ethan contra mis labios. «Has querido jugar con el guardia de seguridad. Ahora demuestra cuánto estás dispuesto a humillarte para mantener tu puestecito». El almacén de carga se convirtió en el escenario de la escena más asfixiante y oscura de mi vida. Ethan mantenía su control absoluto. Nos arrastró a los dos hacia la sombra proyectada por un palé de cajas de cartón. Y allí, en la penumbra helada, forzó el triángulo. Ethan me besaba a mí mientras, con su otra mano, tiraba de la cabeza de Samuel obligándole a acercarse. Samuel, completamente doblegado por el terror a perder su reputación, obedeció. El hombre que de día imponía órdenes a centenares de personas, ahora cerraba los ojos, llorando en silencio, y unía sus labios a los nuestros. Fue un choque de 3 respiraciones erráticas, de pieles sudorosas y de emociones tóxicas. El olor a la colonia cara de Samuel se mezcló con el sudor industrial de Ethan y el miedo que emanaba de mis propios poros. Sentí los labios temblorosos de Samuel rozar mi mejilla mientras Ethan devoraba mi boca. Sentí las manos temblorosas de mi jefe agarrándose a mi uniforme buscando un asidero en medio de su humillación, mientras las manos fuertes de Ethan recorrían mi pecho, mi cintura, adueñándose de mi cuerpo como si fuera su trofeo de caza. La oscuridad, el eco de nuestras respiraciones ahogadas en el inmenso almacén, el tacto indeseado del extorsionador entrelazándose con las caricias derrotadas del hombre al que yo amaba. Era una pesadilla sensorial. Un vórtice de humillación, deseo torcido y poder. Ethan giraba la cabeza, besándome a mí, luego besando a Samuel de forma brusca para someterlo, para luego volver a mi boca con una urgencia aún mayor. Éramos sus marionetas. Y de repente, mientras la mano de Ethan descendía hacia la hebilla de mi cinturón policial, algo en lo más profundo de mi mente hizo clac. Abrí los ojos. En medio de ese torbellino de labios y manos a ciegas, vi el rostro de Samuel. Sus ojos estaban fuertemente cerrados. Las lágrimas resbalaban por su rostro de 54 años. Estaba rindiendo su dignidad, entregando mi cuerpo y el suyo a un psicópata más joven, todo por cobardía. Todo por proteger una fachada de respetabilidad y una cuenta corriente. El amor que sentía por Samuel, ese fuego lento que me había devuelto las ganas de vivir en la sala de monitores, se extinguió en ese preciso instante. Me di cuenta de que lo nuestro había sido un espejismo. Un hombre que te entrega a tus demonios para salvar su propia reputación no te ama. Te utiliza. El asco sustituyó al miedo. La ira sustituyó a la parálisis. Con un rugido gutural que resonó como un disparo en el almacén vacío, levanté mis 2 manos y empujé el pecho de Ethan con toda la fuerza bruta que mis 50 años y mi entrenamiento de seguridad me permitieron. El impacto fue brutal. Ethan salió despedido hacia atrás, tropezando con sus propias botas y cayendo de espaldas contra un palé de madera que crujió bajo su peso. Samuel se echó hacia atrás también, apoyándose en la pared de hormigón, jadeando,
mirándome con una mezcla de alivio y pánico absoluto. «Arturo, ¿qué has hecho?», gritó Samuel, llevándose las manos a la cabeza. «El botón». Ethan se incorporó lentamente. El labio le sangraba un poco por el impacto contra la madera. Sacó la mano del bolsillo, mostrando el dispositivo negro con una sonrisa enloquecida. Su respiración era agitada, sus ojos brillaban con furia asesina. «¿Se acabó? Arturo. Eres un hombre muerto. Voy a destrozaros la vida ahora mismo», gritó Ethan, su pulgar flotando sobre el detonador rojo. Me erguí en toda mi altura. Me limpié la boca con el dorso del brazo uniformado, escupiendo el sabor a menta y máquina que me había dejado su beso forzado. Sentí que recuperaba el control de mi propia vida. Sentí que el aire frío del almacén volvía a llenar mis pulmones con dignidad. «Pulsalo», dije. Mi voz fue tan firme, tan carente de duda, que el eco sonó como el de un gigante en la nave industrial. Ethan parpadeó, confundido por mi reacción. «¿Qué has dicho?» «Que lo pulses. Maldita sea», grité, avanzando un paso hacia él, señalando el aparato con mi dedo índice. «Mándalo a Recursos Humanos. Mándaselo al director general. Envíaselo a la prensa si quieres. Arturo, por favor, detente», lloró Samuel desde las sombras, deslizándose por la pared hasta quedar en cuclillas. Me giré hacia Samuel. Lo miré con una frialdad y una pena que me pesaban en el alma. «Tú levántate, Samuel. Deja de llorar. Eres el jefe de zona de la maldita empresa. Compórtate como tal. Hemos cometido el terrible delito de ser dos hombres adultos besándonos en un cuarto de contadores. Sí, infringimos una norma de empresa. Sí, habrá un escándalo. Nos despedirán. Pero yo prefiero estar en la maldita cola del paro mañana por la mañana a los 51 años, limpiando escaleras para comer si hace falta, antes que dejar que un niñato perturbado me toque un solo pelo y juegue conmigo como si fuera un perro». Me volví hacia Ethan. El chico dudaba. Mi falta de miedo le había arrebatado todo su poder. «Haz tu jugada, Ethan. Pero escúchame bien», bajé el tono de voz, dejándolo en un gruñido bajo y amenazante. «Si ese correo sale, yo mismo me encargaré de llamar a la policía. Les contaré la extorsión. Y tú no solo serás despedido por poner cámaras ilegales en los vestuarios de los empleados, sino que te enfrentarás a cargos penales por chantaje, invasión de la privacidad y coacción. Yo perderé mi uniforme, pero tú vas a perder tu libertad y te vas a pudrir en la cárcel». Ethan tragó saliva de forma audible. El pulgar le tembló sobre el botón rojo. Las matemáticas de la destrucción mutua asegurada acababan de golpear su mente retorcida. Él quería controlar, no destruir su propia vida. Lentamente, la rabia de sus ojos fue sustituida por el miedo. El miedo de un niño que ha jugado con fuego y de repente ve cómo se quema toda la casa. Sin apartar la vista de mis ojos, Ethan bajó la mano. Guardó el dispositivo en el bolsillo de su mono, se dio la vuelta en silencio y se alejó corriendo hacia la puerta cortafuegos por la que había entrado, desapareciendo en la oscuridad del supermercado como el fantasma cobarde que en realidad era. El silencio volvió a ser absoluto en el almacén de carga número 3. Samuel seguía apoyado en la pared, temblando, respirando con dificultad. Me miró con los ojos enrojecidos. Poco a poco, una expresión de gratitud infinita empezó a asomar en su rostro. «Nos has salvado, Arturo», susurró, intentando ponerse en pie, arreglándose la camisa arrugada. «Dios mío, qué valor tienes». Yo estaba paralizado. «Él no lo enviará. Sabe que le hundirías. Lo has conseguido. Podemos volver a la normalidad». Me quedé mirándole durante un largo minuto. Miré al hombre elegante del que me había enamorado. Miré las manos que habían buscado las mías en la sala de monitores. Y supe que ya no quedaba nada de eso. La imagen de Samuel sometiéndose a Ethan, sacrificándome a mí para salvarse a sí mismo, se había quedado grabada a fuego en mi mente. Llevé mis manos al cinturón de mi uniforme. Con un movimiento seco,
Desabroché la hebilla metálica. Saqué la placa de seguridad de mi pecho y el manojo de llaves maestras del recinto. Caminé hacia Samuel y dejé caer los objetos metálicos a sus pies. El sonido metálico rebotó en el hormigón. «Arturo, ¿qué estás haciendo?», preguntó Samuel, con el pánico regresando a su voz. «Estoy dimitiendo», respondí, sintiendo que un peso inmenso desaparecía de mis espaldas. «Mi turno ha terminado. No puedes irte. Lo de esta noche ha sido solo un error. Yo tenía miedo por mi familia, por mi carrera. Yo te quiero, Arturo. En serio que te quiero». Lo miré a los ojos, sin rastro de enfado. Solo con una tristeza profunda y madura. «Quizás me quieres, Samuel, pero te quieres muchísimo más a ti mismo. Y a tus secretos. Y yo no estoy dispuesto a volver a esconderme en cuartos oscuros temiendo que otra cámara nos grabe. No a mi edad. El amor que tiene miedo a la luz, siempre termina asfixiándose en la oscuridad». Me di la vuelta y comencé a caminar por el inmenso almacén hacia la salida de emergencias. «Arturo, por favor», gritó Samuel a mis espaldas, su voz perdiéndose en la inmensidad del hipermercado vacío. No me detuve. Empujé la barra antipánico de la pesada puerta de acero de salida. La madrugada me recibió con un golpe de aire frío y puro en el rostro. El aparcamiento exterior estaba desierto y silencioso bajo la luz pálida de las farolas. Caminé hacia mi coche viejo, respirando hondo, llenando mis pulmones del aire libre. Había perdido mi trabajo de 10 años. Había roto mi propia soledad para enamorarme de una ilusión. Y había sido besado por el mismo diablo en un almacén de carga. Y sin embargo, mientras arrancaba el motor y veía el gigantesco cartel luminoso del supermercado por el espejo retrovisor alejarse para siempre, por primera vez en toda mi vida, no me sentí como un simple vigilante de seguridad de turno de noche. Por primera vez en 51 años, me sentí verdaderamente libre.